Bienvenidos al canal de YouTube cómoaprendermás.com. En este tutorial se analizará la nomenclatura tradicional de hidróxidos o bases. Para ello, se dará inicialmente el concepto de los hidróxidos o bases y sus nomenclaturas tradicional, sistemática y stock. En este tutorial se compartirá la nomenclatura tradicional. Finalmente, se trabajarán unos ejemplos, dando la fórmula para deducir el nombre o dando el nombre para deducir la fórmula. Un hidróxido o base es un compuesto inorgánico constituido por la combinación de metal, oxígeno e hidrógeno. Este enlace corresponde al tutorial sobre compuestos inorgánicos. En los hidróxidos o bases, los metales tienen número de oxidación positivo, tendencia a ceder electrones, lo mismo que el hidrógeno, tendencia a ceder electrones, mientras que el oxígeno tiene número de oxidación negativo, tendencia a recibir los electrones. Los hidróxidos o bases tienen como grupo característico el OH, llamado grupo hidroxilo o hidróxido. La nomenclatura química está constituida por las reglas que se deben cumplir para identificar o nombrar las sustancias químicas. Estas reglas son unificadas a nivel mundial por la IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, la Unión Internacional para la Química Pura y Aplicada. Los metales que forman hidróxidos o bases trabajan con valencia o número de oxidación +1, +2, +3 y +4. Este enlace corresponde al tutorial de los hidróxidos o bases. En este cuadro se presentan metales formadores de hidróxidos o bases. Aquí aparecen las fórmulas de las combinaciones de los metales con el grupo OH. Cuando el metal trabaja con número de oxidación +1, el metal se combina con un solo grupo OH. Si trabaja con número de oxidación +2, el metal se unirá a dos grupos OH. Cuando trabaja con número de oxidación +3, la fórmula está constituida por el átomo del metal y tres grupos OH. Y cuando trabajan con número de oxidación +4, la fórmula será un átomo del metal por cuatro grupos OH. Para la nomenclatura tradicional de hidróxidos se tiene en cuenta cuando el metal trabaja con una sola valencia, se utiliza la palabra hidróxido, la preposición de y posteriormente el nombre del metal. O también la palabra hidróxido, luego la raíz del nombre del metal y la terminación ico. Por ejemplo, el hidróxido formado por el litio. Como el litio es del grupo 1 y trabaja con una sola valencia o un solo número de oxidación, su nombre será hidróxido de litio o hidróxido lítico. Para el caso del hidróxido formado por el magnesio, será hidróxido de magnesio o hidróxido magnésico. Cuando el metal trabaja con dos valencias, se tiene en cuenta que para la menor se nombra la palabra hidróxido seguida de la raíz del nombre del metal con la terminación o sufijo oso, mientras que para la valencia mayor se utiliza la palabra hidróxido, la preposición de, la raíz del nombre del metal y el sufijo o terminación ico. Ejemplos. Aquí aparecen dos fórmulas de hidróxidos formados por el metal cobre.
En esta aparece el cobre con número de oxidación +1 y en esta con número de oxidación +2. Como este es el número de oxidación menor, el nombre tomará el sufijo oso, hidróxido cuproso. Y para el cobre, con la valencia o número de oxidación mayor, recibirá el nombre de hidróxido cúprico, sufijo o terminación ico. Presentamos a continuación ejemplos de fórmulas para dar el nombre. Aquí se tiene la fórmula del hidróxido o base formado por el bario. Si observamos el cuadro, apreciamos que el bario es del grupo 2. Trabaja con valencia o número de oxidación +2. El bario tiene entonces número de oxidación +2. El oxígeno sabemos que tiene número de oxidación -2 y el hidrógeno con número de oxidación +1, recibiendo el nombre de hidróxido de bario o hidróxido bárico. Estos son los números de oxidación por cada átomo. En total, para todos los átomos que intervienen en esta fórmula serán 2 átomos de hidrógeno por +1 igual a +2. 2 átomos de oxígeno por -2 da como resultado -4. Un átomo de bario 1 multiplicado por +2 da +2. En total, en la fórmula +2 y +2 +4 -4, 0. 4 electrones cedidos y 4 electrones recibidos. Aquí aparece la fórmula de un hidróxido o base formado por el vanadio. Observamos en el cuadro y vemos que el vanadio, metal del grupo 5, trabaja con dos valencias o números de oxidación 2 y 3. Para este ejemplo, como el vanadio está unido a dos grupos OH, significa que tiene número de oxidación +2, o sea, el menor, oxígeno -2 e hidrógeno +1. Como el vanadio tiene aquí el número de oxidación menor, tomará la terminación oso. El nombre será hidróxido vanadioso. Aquí aparecen los números de oxidación totales de los átomos de este compuesto. 2 hidrógenos por +1 +2. 2 oxígenos por -2 -4 y un átomo de vanadio por 1 por +2 igual a +2. Aquí observamos que la suma algebraica da 0, indica que está correcta la fórmula. Apreciemos el hidróxido o base formado por el sodio. Vamos al cuadro y apreciamos que el sodio del grupo 1 es un metal que trabaja con una sola valencia o número de oxidación, en este caso +1. Si es 1, indica que está combinado con un solo grupo OH y como tiene un solo número de oxidación, el nombre será hidróxido de sodio o hidróxido sódico. Aquí aparecen los números de oxidación de este compuesto. El sodio y el hidrógeno en total están cediendo 2 electrones y el oxígeno recibe los 2 electrones. Apreciemos esta fórmula del hidróxido base del plomo. Si está combinado con 4 grupos OH, está indicando que el plomo trabaja con número de oxidación +4, el oxígeno -2 y el hidrógeno +1. Miremos en el cuadro y observamos que el plomo del grupo 14 trabaja con dos valencias o dos números de oxidación, 2 y 4. En el ejemplo que nosotros tenemos está el +4, o sea, la valencia o número de oxidación mayor. Por tal motivo tendrá el sufijo ico, recibiendo el nombre de hidróxido plúmbico. Los números de oxidación total del hidróxido plúmbico será 4 +1, 4. 4 por -2, -8 y 1 por +4, +4.
más 4 y más 4, más 8, menos 8, 0. Ejemplos en donde tenemos los nombres para dar la fórmula. El hidróxido de zinc. El metal zinc, si lo miramos en el cuadro, apreciamos que se encuentra ubicado en el grupo 12, trabajando con una valencia o número de oxidación más 2. En consecuencia, si el zinc trabaja con un número de oxidación más 2, pues se va a combinar con dos grupos OH, los números de oxidación por átomo del oxígeno menos 2, del hidrógeno más 1. Y el número total de oxidación será 2 por más 1 más 2. 2 por menos 2 menos 4 y un átomo de zinc por más 2 igual a más 2. Para el hidróxido estánico, miramos que el estaño tiene terminación ico. Vamos a apreciar en el cuadro. Y el estaño, grupo 14, está trabajando con dos valencias o números de oxidación, la menor 2 y la mayor 4. Esta es para el ico. Indica que el estaño trabaja con número de oxidación más 4 y por consiguiente se combina con 4 grupos OH. Aquí tenemos los números de oxidación del oxígeno y del hidrógeno por átomo. Y los números de oxidación total serán 4 por más 1 más 4, 4 por menos 2 menos 8 y un átomo de estaño por más 4 igual a más 4. La suma algebraica de los números de oxidación es 0. El hidróxido de aluminio o alumínico, vemos el aluminio en el cuadro y pertenece al grupo 13, en donde trabaja con un solo número de oxidación, que en este caso sería el más 3. Indica que el aluminio con número de oxidación más 3 se combina con tres grupos OH, números de oxidación por átomos, y aquí aparecen números de oxidación total, 3 más 1, por más 1 más 3, 3 por menos 2 menos 6 y un átomo de aluminio por más 3 más 3. En total, 3 y 3, 6 electrones cedidos y 6 electrones recibidos. El hidróxido platinoso es el hidróxido base formado por el platino y tiene terminación oso. Miremos en el cuadro y el platino del grupo 10 trabaja con valencia o número de oxidación 2 y 4. Como en el nombre está oso, quiere decir que está utilizando el número de oxidación menor. Aquí en la fórmula será entonces el platino con más 2 y por consiguiente combinado con dos grupos OH, números de oxidación por cada átomo y luego los números de oxidación en total, 2 por más 1 más 2, 2 por menos 2 menos 4 y 1 por más 2 más 2. En total, 4 electrones cedidos y 4 electrones recibidos. Estos enlaces corresponden a algunas imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com. Hasta un próximo tutorial.